Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. En torno al año 267 de nuestra era, un joven que había participado en la misa clandestina, que se celebraba así por estar en plenas persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos, fue enviado por el obispo para llevar la Eucaristía a los cristianos encarcelados que esperaban el martirio. Siendo un adolescente aún, este joven sería menos sospechoso para los perseguidores de la Iglesia que si fuera un adulto el que fuera a llevarla a la Eucaristía. Mientras caminaba a la prisión por la calzada romana conocida como la Vía Apia, se encontró con un grupo de niños y hombres paganos que comenzaron a acosarlo. Si bien no sabían específicamente que pertenecía al grupo oculto de cristianos, le exigieron que les mostrara lo que tenía en sus manos, que escondía en su ropa. Era la Eucaristía lo que él escondía, lo que él llevaba. Tarsicio, que así se llamaba a nuestro joven cristiano, se negó, sabiendo que probablemente tomarían y profanarían el Santísimo Sacramento si lo obtenían de él. Su continuo rechazo enfureció a la multitud, que comenzó a agredirlo. Cuando la multitud enojada lo golpeó, Tarsicio cayó sobre las piedras de la Vía Apia, protegiendo a la hostia debajo de su cuerpo. La turba no cedió una vez que cayó y finalmente lo mató. Cuando le dieron la vuelta al cuerpo para descubrir lo que había estado escondiendo, no encontraron nada. La hostia se había desvanecido. Buenísimos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a nuestro programa sobre el Yucat, el Catecismo Juvenil. Y es precisamente a partir de esta historia de San Tarsicio con la que vamos a seguir tratando los puntos del Yucat referidos a la Eucaristía. Hoy veremos solo dos, pero veréis lo enjundiosos que son. Comenzamos ahora con la oración habitual de preparación que solemos hacer al comienzo de cada programa. Jesús, qué maravilloso es darte gracias teniéndote cerca. Tu cercanía es nuestra acción de gracias, y eso significa Eucaristía. El haberte querido quedarte entre nosotros, hacerte nuestro alimento espiritual, nos hace mucho más llevadera nuestra peregrinación por este mundo y nos anticipa ya la meta, que será la Eucaristía eterna del cielo, el contemplarte cara a cara sin que ya nada ni nadie pueda separarnos. Tu presencia eucarística en esta vida hace que exista la Iglesia y que en ella formemos una unidad contigo, unidad de vida y de amor, unidad de caridad, recibida y compartida. Todas estas maravillas son una realidad gracias a la Eucaristía. Por ello, te pedimos que en los puntos del Yucat que vamos a comentar hoy, sepamos descubrir más estas maravillas y continuar dándote gracias. María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bueno, amigos, pues vamos con nuestro programa de hoy. Lo primero que hacemos, como ya estaréis esperando, es la pregunta que lanzamos a todos nuestros oyentes y que, bueno, pues tenemos todo el tiempo del programa para irla contestando, para ir llamando a nuestro programa y dejando las respuestas. Creo que es fácil la pregunta de hoy, pero bueno, vamos a ver. Dice así: ¿con qué otra palabra de 5 sílabas se denomina también al sagrario? ¿Con qué otra palabra de 5 sílabas, eso ya es una pista importante, se denomina también al sagrario donde custodiamos la Eucaristía? Bueno, pues podéis ir enviando vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que sabéis que es el 668-594-383. Repito, 668
594 383. Enviáis vuestro mensajito, o también, si es un audio, pues explicando un poco la respuesta, que también está muy bien, pero siempre que no pase de los 30 segundos. Bueno, pues vamos a empezar con el punto de hoy, el punto 211 del YOUCAT, que nos habla de la relación entre la Eucaristía y la Iglesia. Un punto en el que vais a ver que se tratan muchas cosas, aunque la respuesta, como veréis, también es muy cortita. Lo escuchamos. ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella, la Iglesia se convierte en Iglesia. Este punto del YOUCAT nos presenta, como decíamos, la relación que hay entre Iglesia y Eucaristía, que es lo mismo que decir entre la Iglesia y Cristo, ya que fue Él el que, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena, lo puso en manos de la Iglesia, que en ese momento eran los apóstoles, encargándoles que hicieran ese mismo gesto en memoria suya. Haced esto en memoria mía, el convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Es decir, que no se puede dar la Eucaristía sin la Iglesia. No se puede dar la Eucaristía fuera de la Iglesia, porque es la Iglesia, en la persona de los obispos y los sacerdotes, la que hace la Eucaristía. Pero hay algo más profundo aún, si cabe, algo correlativo a lo anterior. Si hemos dicho que no hay Eucaristía sin Iglesia, tampoco puede haber Iglesia sin Eucaristía. Y en esto ha sido en lo que ha insistido más este número del YOUCAT, cuando ha dicho que la celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. Efectivamente, la Eucaristía es la presencia del mismo Cristo, como veíamos en los puntos anteriores a este. Y Cristo entregándose en el sacrificio de la cruz, de donde nace la Iglesia, de su costado abierto en la cruz, ¿verdad? Esta es la clave del misterio. Solamente con Cristo entregándose cada día en el altar es como puede haber una comunidad cristiana que sea algo más o mucho más que una mera agregación de personas. La Iglesia es Cristo y nosotros, formando un solo cuerpo. Y eso es en realidad la Eucaristía. Cristo con nosotros, Cristo en nosotros, una comunión constitutiva de una comunidad de creyentes y hermanos que tiene a Cristo por cabeza y pastor. Por eso decimos que la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. No es esto algo más, sino lo principal, lo que sostiene todo lo demás. La Eucaristía, por supuesto, es mucho más, tiene muchas más implicaciones, pero esta tiene que ser la primera, considerar que es el centro y el pilar de todo, ¿no? Esta verdad tan importante fue magníficamente desarrollada por San Juan Pablo II en una encíclica que publicó en el año 2003 y que se titula precisamente así, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia nace y vive de la Eucaristía, gracias a la Eucaristía. Esto quiere decir que no se podría vivir toda la inmensa obra de caridad de la Iglesia hacia los más necesitados, ni la atención a los enfermos o a los niños, ni ninguna otra actividad benéfica de la Iglesia si no fuera por el sacramento de la Eucaristía, que es la fuente de toda forma de caridad y de todo impulso de caridad que sale del corazón de los cristianos. Es más, la fuerza que cada cristiano tenemos para realizar nuestra misión, en el fondo, también nos viene de la Eucaristía. La fuerza que han experimentado, por ejemplo, los mártires. Hemos escuchado la historia de Santa Tarsicio al principio, pero me viene a la mente, por supuesto, el tremendo testimonio de aquellos mártires seminaristas claretianos de Barbastro, seminario mártir, le llamó San Juan Pablo II, porque, fueron recluidos durante mucho tiempo, durante la persecución religiosa en España, en los años 30 del siglo pasado,
Creo recordar que eran unos 70 y tantos, 80, algo así. Y bueno, pues eran conminados continuamente a que abandonaran su fe, o al menos que abandonaran el sacerdocio, renegaran así de su fe. Y ellos firmes y perseverantes, hasta que uno de los responsables de aquellos milicianos que los tenían recluidos dijo: a ver, yo creo que estos toman su fuerza de la misa diaria. Vamos a quitarles la misa diaria, vamos a quitarles la Eucaristía, y veréis cómo se quedan sin fuerzas, ¿no? Y les quitó la misa diaria, pero providencialmente, porque Dios nunca abandona a sus hijos, el hermano que hacía de cocinero, pues sabiéndolo bien, pues les escondía una forma consagrada cada día en el bocadillo que les enviaba para comer, ¿no? Y ellos lo sabían, ¿no? Que en ese pan material iba escondido el pan del cielo, a Jesucristo mismo. Entonces, fijaos, de esa manera sostuvieron su fe hasta el final, hasta el martirio. Estuvieron comulgando, de manera que ahora cuando vas, y os lo aconsejo, si no lo habéis visto, el Museo de los Mártires en Barbastro, pues allí en la capilla hay un sagrario en forma de cesta, porque, recordando aquella cesta en la que se llevaban los bocadillos que contenían cada una de las formas para que los seminaristas comulgaran, ¿no? Impresionante este ejemplo, ¿no? Bueno, la Eucaristía es el motor principal de la vida de la Iglesia. Expresado en palabras precisas y preciosas del Concilio Vaticano II, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo es todo. Este número del Yucat lo ha dicho de otra forma. En la Eucaristía, la Iglesia se convierte en Iglesia. Fijaos qué expresión tan original, ¿no? Pero seguramente nos ha llamado la atención cuando lo hemos oído, pero es esto mismo. Es que la Iglesia sin la Eucaristía no sería Iglesia. Sería otra cosa, pero Iglesia no. Comunidad de creyentes, de cristianos sostenidos por Jesucristo. Toda forma de comunión en la Iglesia, no sé, comunión entre sacerdotes y laicos, entre consagrados, entre misioneros y misionados. Toda relación de fraternidad cristiana se sostiene misteriosamente en el pan y vino consagrados, que son el mismo Cristo, nuestro Dios y Señor. La explicación que nos ofrece el mismo libro del Yucat dice así: no somos Iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos caído en una comunidad, sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el cuerpo de Cristo. ¿Veis qué importancia tiene la Eucaristía? Por eso hay un tercer mandamiento de la ley de Dios que dice: santificarás las fiestas, y que la Iglesia misma nos dice consiste principalmente, como fuente de todo lo demás, en asistir a la Eucaristía dominical, a la misa dominical. Porque es que ahí estamos construyéndonos, transformándonos, como vamos a ver ahora, en Cristo y Cristo en nosotros, ¿no? En Iglesia. Y es que la Eucaristía tiene ese infinito poder transformador. Nos transforma de pecadores en santos, de enemigos en amigos y hermanos, de comunidades o grupos dispersos en una verdadera unidad, en una asamblea, que eso quiere decir etimológicamente la palabra iglesia, asamblea, comunidad de creyentes. Y esto es así porque al comulgar se produce una auténtica transformación en nosotros, obrada desde dentro de nosotros por el mismo Jesucristo. San Agustín expresaba esta idea en un conocidísimo y muy bello párrafo que leo a continuación. Dice San Agustín: era como si oyera una voz de lo alto: soy el alimento de los fuertes, crece y aliméntate entonces de mí, pero tú no me transformarás en ti como en un alimento corporal, sino que tú serás transformado en mí. Y por el contrario, hasta ahí la cita de San Agustín, ahora añado, y por el contrario, no participar en la Eucaristía, no comulgar, dice el santo cura de Ars, por otro lado, es como cuando alguien muere de sed estando junto a la fuente. Fijaos, qué pena, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Que alguien muriera de sed teniendo una fuente al lado, no acudiendo a ella. Pues nosotros tenemos la Eucaristía dominical. Nosotros
como creyentes lo sabemos, y aunque llegue el domingo y seguramente tengamos muchísimas cosas que hacer, por supuesto, y bendito sea Dios que hay muchas cosas que hacer en la familia, en casa, descanso, por supuesto, de una semana agotadora, pues bendito sea Dios. Pero es que la forma de descansar el cristiano, la forma de celebrar su fe el cristiano es en torno al altar y con la comunidad de hermanos en tu parroquia, pues en torno a la Eucaristía, recibiendo el mismo cuerpo de Cristo que nos une a todos. Y es que es una maravilla, la misa dominical. Lo de menos es que sea esta misa o esa, este sacerdote o el otro, esta parroquia o la otra, aunque lo suyo es que vayamos a la nuestra, por supuesto. Pero la Eucaristía, al fin y al cabo, que no nos falte ese alimento, al menos semanal, al menos. Luego, si puedes ir entre semana, pues mejor que mejor. Miel sobre hojuelas, decimos en mi tierra, ¿no? Pues bueno, pues fenomenal, ¿eh? Seguimos, porque nos queda ya poquito para terminar este número. Una comunidad cristiana, cualquiera que sea esa comunidad cristiana, parroquia, diócesis, movimiento, congregación, lo que sea, una comunidad cristiana que no tenga a la Eucaristía como centro, es decir, que no se note claramente que la misa, la comunión, la adoración eucarística, etcétera, está en el primer lugar de importancia, pues no es una comunidad auténticamente viva y vivificadora. Está condenada más pronto que tarde al fracaso de convertirse en algo superficial, insípido, insustancial, sin verdadera relevancia en el ejercicio de la caridad. Una iglesia reducida, no sé, a una ONG más, como se suele decir, a una iglesia sin misterio sobrenatural, divino, ¿no? Y qué pena, ¿no? Sería como esa sal que se vuelve sosa, dice el Señor en el Evangelio, ¿no? O esa luz que no ilumina. Una vez más hemos de evitar la perniciosa tentación de contraponer vida eucarística de intimidad y adoración personal con Jesús con vida eucarística de dedicación al prójimo. No hay contradicción entre, pues recibir al Señor, adorar al Señor en mi alma y luego pues darme en servicio a los demás. No hay contradicción, sino todo lo contrario, una maravillosa unión. La comunión eucarística con Cristo me lleva a la comunión fraterna con el prójimo. La presupone y lleva a ella. Así, la caridad se convierte en una continuación de la misa, de la Eucaristía, de la comunión recibida. Pasar de la comunión recibida a la comunión ofrecida a los demás, ¿no? Un ejemplo formidable de esto lo encontramos en la Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, que repetía una y otra vez a sus hermanas con las que pasaba las primeras horas del día adorando al Señor en la custodia. Cuando terminaba esas horas de oración, por la mañana decía: ahora tenéis que seguir encontrándolo y acogiéndolo a Jesús saliendo por las calles, al encuentro y al servicio de los más pobres de los pobres. Es decir, esa Eucaristía de alguna manera continuaba, no de alguna manera, sino de la principal de las maneras, de la manera que quiere Jesús, porque Jesús no instituyó la Eucaristía simplemente pues para llegar a nosotros y ya está, sino para llegar a nosotros y para llegar al mundo entero a través de nosotros, ¿no? La Iglesia es la esposa, con mayúscula, de Cristo, que también se entrega. Por eso qué importante es que cuando vamos a comulgar y el sacerdote mostrándonos el cuerpo de Cristo nos dice así: este es el cuerpo de Cristo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que escuchamos en la consagración, pues también nosotros podamos en el fondo del corazón repetirle al Señor: pues aquí está también mi cuerpo y mi persona entera, para adorarte, para servirte y amarte, para acogerte, y una vez que te acojo, pues te pueda llevar a los demás, me pueda convertir yo en Eucaristía para los demás. En eso consiste, ese dinamismo de la Eucaristía. Yo la recibo y yo la ofrezco a los demás. Yo me convierto en Eucaristía para los demás. Es una auténtica maravilla. Y eso es en realidad lo que este número del Yucat nos ha dicho cuando nos ha repetido que la Iglesia
se convierte en iglesia gracias a la Eucaristía. Nos convertimos en apóstoles, nos convertimos en otros Cristos que puede llegar a los demás, ¿no? Bueno, pues es el momento de hacer una pausa y vamos a escuchar esta canción preciosa de Andrea Bocelli. Y no solo de Andrea Bocelli, sino también de su hijo, Matteo Bocelli, padre e hijo, que cantan una canción titulada Ven a mí. Bueno, pues qué bonito aplicarlo ahora a la Eucaristía, ¿verdad? Y todo lo que, bueno, ellos cantan de una manera pues tan maravillosa, con esas voces tan bonitas, porque el hijo ha salido al padre, aunque bueno, en mi opinión, pues el padre es insuperable prácticamente, ¿no? Pero bueno, es un decir. Pero bueno, aquí cantan los dos esta canción, Ven a mí, que nosotros pues claro, pues pensamos en la Eucaristía. No es que esta canción se refiera directamente a la Eucaristía, pero nosotros sí, pensamos en la Eucaristía al escucharla. Pensaba que algo podría pasar, las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer, te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor, que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres. Quieres tú, si quieres tú, una luz bella te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no, todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú. Te puedo ver, aunque cierre mis ojos, ven. Estás aquí, te respiro una y otra vez. Desde allí donde estés, ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame.
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Preciosa esta canción de Andrea Bocelli y su hijo Mateo, ¿verdad? Y bueno, pensando en la Eucaristía, con lo que dice el ven a mí, abrázame, pues qué maravilla, ¿no? Nos ayuda a vivir lo que estamos hablando, lo que estamos comentando, los números del Yucat que nos hablan de la Eucaristía. Y antes de pasar al segundo número, que veremos hoy, el 212, vamos a recordar esa pregunta que estamos dirigiendo hoy a vosotros, nuestros oyentes, y que dice así: ¿con qué otra palabra de 5 sílabas se denomina también al sagrario? Sagrario, donde guardamos las formas consagradas, también recibe otro nombre. Vamos a dar otra pista más, otro nombre más bíblico, por decirlo así, ¿no? De 5 sílabas. Bueno, pues podéis enviarnos vuestras respuestas, como ya estáis haciendo, de hecho, al WhatsApp del programa 668-594-383. Bueno, y ahora vamos con el siguiente punto. Hemos dicho el 212, que nos va a ir explicando, pues, o comentando una serie de nombres con los que se conoce la Eucaristía. Entonces es un número muy interesante, porque la Eucaristía la conocemos por muchos nombres y cada uno de ellos pues nos da un matiz distinto, que es lo que vamos a ver ahora. Así que escuchamos este número 212 del Yucat. ¿Qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué significan? Los diferentes nombres señalan el misterio insondable: Santo Sacrificio, Santa Misa, Sacrificio de la Misa, Banquete del Señor, Fracción del Pan, Asamblea Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios y Santa Comunión. Hasta 9 denominaciones de la Eucaristía nos ha ofrecido este punto del Yucat. Y vamos a seguir, si os parece, la explicación que el mismo Yucat nos da, porque, bueno, ya sabéis que todo punto del Yucat tiene la respuesta, que es la que acabamos de oír, de escuchar, pero luego hay una explicación, una breve explicación, que en este caso no es tan breve, porque va explicando cada uno de los de las denominaciones que nos ha ofrecido de la Eucaristía. Entonces, si os parece, pues voy a irlas leyendo y luego comentando un poquito, ¿no? Porque, ya digo, es un comentario a cada una de las 9 denominaciones. En primer lugar, nos ha dicho que se denomina a la Eucaristía Santo Sacrificio, o Santa Misa, o Sacrificio de la Misa. Estas 3 denominaciones las vamos a ver todas en una, porque hace referencia a ese aspecto de la Eucaristía, el primero y principal en realidad, que es el sacrificio del Calvario, renovado de forma incruenta, decimos, de forma sacramental, en cada misa que se celebra. Se hace actual, se hace presente para nosotros el mismo y el único sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso dice así la explicación del Yucat: el único sacrificio de Cristo que completa y supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento se hace presente en la Eucaristía. La Iglesia y los creyentes se incluyen a sí mismos con su entrega en el sacrificio de Cristo. La palabra misa viene de la frase de despedida en latín: ite missa est. Id, sois enviados, significa. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sacrificio de Cristo en cada misa recoge, por decirlo así, todos los sacrificios que nosotros presentamos ante el altar. En modo particular, en el momento del ofertorio. Ofrecemos el pan y el vino, sí, pero es que nos ofrecemos también nosotros. Es un momento fundamental de la misa, el ofertorio, que, atención, muchas veces nos pasa así un poquito desapercibido porque bueno, pues estamos así un poquito despistados. Ha sido después de la homilía, nos sentamos, estamos rascándonos así un poquito el bolsillo porque vemos a las personas que pasan la colecta, que se acercan, y no nos damos cuenta que en esos momentos el sacerdote está elevando el pan y el vino,
y en esas palabras, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, y nosotros que contestamos, bendito seas por siempre, Señor, pues estamos también invitados a poner nosotros ahí, pues toda nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras preocupaciones, esas oraciones que llevamos en nuestro corazón, ponerlas, yo siempre pongo este ejemplo como en un cohete que va a despegar al cielo, ¿no? Pues aprovecha y mete todo lo que quieras enviar para arriba, ¿no? Porque se va a ofrecer Cristo al Padre, ¿no? Y en esa ofrenda de Cristo, pues que encuentre también el Padre nuestra ofrenda, ofrecernos. Por eso también los dones o las ofrendas que muchas veces hacemos hasta en procesión, ¿no? En una misa un poco más solemne y que se ofrecen junto al pan y el vino, pues es una invitación también o un símbolo de todo lo que llevamos cada uno de nosotros dentro. Así que no dejemos pasar ese momento de unir nuestro sacrificio, nuestra vida, al sacrificio redentor de Cristo en la misa. Por eso la misa se denomina en primer lugar Santo Sacrificio, o sacrificio de la misa. Y también este nombre, Santa Misa. ¿Y lo de misa de dónde viene? Lo de misa, pues de esa última frase que se dice, claro, nosotros en castellano decimos podéis ir en paz, pero en una misa en latín se escucha ite, que significa id, misa est, que significa sois enviados, sois enviados, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Habéis recibido a Cristo, pues ahora a llevar a Cristo, a los demás, al mundo entero. Entonces es misa con 2 S, pero nosotros lo reducimos, claro, a una S, ¿no? La misa. Pues viene de ahí. No sé si lo sabíais, podría haber sido también otra pregunta de estas que dirigimos a los oyentes, pero bueno, la misa, bueno. Luego nos ha dicho este número del Youcat, también se denomina banquete del Señor, y leo la explicación que nos da el Youcat. Cada celebración eucarística es aún hoy el mismo banquete que celebró Jesús con sus discípulos, y al mismo tiempo la anticipación del banquete que el Señor celebrará con los redimidos al final de los tiempos. No somos nosotros los hombres los que hacemos la celebración, es el Señor quien convoca a ella y está presente en ella de un modo misterioso. Así que esta denominación, el banquete del Señor, pues es preciosa porque nos retrotrae al momento de la última cena. Hemos dicho antes que la Eucaristía es la actualización del Viernes Santo, del Calvario, pues también del Jueves Santo, por la noche de la última cena. Precisamente el momento en el que Jesús instituyó la Eucaristía, anticipando lo que iba a ser su entrega cruenta en el Calvario al día siguiente, a las pocas horas. Pues aquí, banquete del Señor hace referencia a esa participación en la cena del Señor. Con este matiz, que no es matiz, vamos, sino que es la realidad, pues muy importante. No somos nosotros los que hacemos la celebración, es el Señor quien convoca a ella y está presente de un modo misterioso. O sea que así terminamos de entender lo que hemos dicho en el número anterior. La Iglesia hace la Eucaristía, pero hace la Eucaristía porque Cristo está en la Iglesia y es el ministro principal. Detrás de cada obispo, de cada sacerdote que levantamos el pan y diciendo esto es mi cuerpo, y el vino diciendo esta es mi sangre, y en ese momento se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, detrás está el Señor. Y su voz resuena en la nuestra, que ponemos palabras, pero decimos esto es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es el que en el fondo el que está hablando, ¿no? Luego, en la Eucaristía, denominada también banquete del Señor. Siguiente denominación, tercera, fracción del pan. Dice así el Youcat. La fracción del pan era un antiguo rito en el banquete judío, que Jesús utilizó en la última cena para expresar su entrega por nosotros. Partió el pan y lo repartió, decimos, ¿no? En la fracción del pan lo reconocieron los discípulos después de la resurrección. Recordad, los discípulos de Maús, sobre todo, ¿no? Reconocieron a Jesús al partir el pan. La comunidad primitiva llamaba fracción del pan a sus asambleas eucarísticas. Luego es un nombre, digamos,
que nos lleva, digamos, a los primerísimos momentos de la Iglesia apostólica. Decía, vamos a la fracción del pan. Bueno, pues vamos a la misa, a la Eucaristía. Ahora decimos, vamos a misa. Es muy raro que alguien en la actualidad diga, ¿dónde vas? Pues voy a la fracción del pan. Bueno, es a la misa, ¿eh? Pero que este significado, pues también es un nombre de la Eucaristía. Y vemos también cómo hay un momento en el que el sacerdote, pues, parte el pan, lo fracciona. Y es el momento en el que echa también un trocito del pan, ¿verdad?, en el cáliz, ¿no? Bueno, pues fracción del pan. Otro nombre que nos ha recordado el Youcat, con el que nos referimos a la Eucaristía, pues Asamblea Eucarística. Y dice así el Youcat, la celebración del banquete del Señor es también una asamblea de acción de gracias en la que la Iglesia encuentra su expresión visible. La expresión visible de la Iglesia. Es decir, ¿cómo podemos representar mejor lo que es la Iglesia? Pues en una fotografía, digámoslo así, de una misa. Ahí Jesucristo, hay imágenes preciosas o fotografías preciosas así hechas desde detrás, ¿no?, del sacerdote celebrando la misa, elevando el cuerpo de Cristo, que sale ahí eso, la elevación, el sacerdote así y la asamblea entera. Una fotografía preciosa. Esa es la mejor fotografía de la Iglesia, de lo que es la Iglesia, ¿no? La Asamblea Eucarística. Siguiente denominación, esta importantísima, memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Memorial. Ya hemos hecho referencia en algún número anterior de lo que significa el memorial. Dice así el Youcat. En la Eucaristía, la comunidad no se celebra a sí misma, sino que descubre y celebra siempre de nuevo la presencia del paso salvador de Cristo a través de la pasión y la muerte hasta la vida. Es decir, la Eucaristía se le suele decir así a los niños siempre, ¿no?, como una máquina del tiempo. Que interesante siempre ha sido pensar, ¿no?, y la imaginación muy viva en lo que sería una máquina del tiempo, ¿no?, que nos trasladase a un momento pasado o futuro el que quisiéramos simplemente con darle a un botón. Bueno, pues aquí no es que nosotros nos traslademos al pasado, sino que es Cristo el que su sacrificio redentor y la última cena celebrada con los apóstoles hace 2000 años, el que se traslada al presente, el que vive en el presente ese mismo sacrificio. Y eso es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No podemos reducir la Eucaristía simplemente al Calvario, ni simplemente tampoco a la Pascua de Resurrección, aunque es Cristo resucitado al que comulgamos, ojo. Pero un subrayar tanto esa participación en la Pascua de la Resurrección no nos tiene que hacer olvidar ese sacrificio del Viernes Santo del Calvario. Pasión, muerte y resurrección es el memorial que celebramos en cada misa. Penúltima definición que nos ha dado el Youcat. La Eucaristía es también denominada Santa y Divina Liturgia, santos misterios. Y dice así, en la celebración eucarística se unen la Iglesia celeste y terrestre en una única fiesta, puesto que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son, por así decir, lo más santo en este mundo. Son llamados también Santísimo Sacramento, es decir, Santa y Divina Liturgia. Esta denominación, que es muy común además, sobre todo en las iglesias orientales, pues nos hace referencia sobre todo a la participación con la Iglesia celeste. Es decir, que no es una celebración, una fiesta que celebramos aquí abajo en la tierra, sino que se celebra también en el cielo. Una única y misma fiesta a la que celebramos. Los cristianos de aquí abajo y los cristianos de allá arriba, los santos. Entonces nuestra celebración es divina, es divina. Es, nunca mejor dicho, esto muchas veces el adjetivo divino lo decimos de una cosa muy buena. ¿Esto es divino? Bueno, pues esto es divino de verdad, porque es la participación de la Iglesia del cielo en nuestra liturgia terrenal, ¿no? Y por último, nos ha dicho el Youcat, la Eucaristía es la Santa Comunión,
claro, hace referencia al momento de la comunión. Dice así: dado que en la Santa Misa nos unimos con Cristo y por Él unos a otros, se habla de la Santa Comunión, comunio, es decir, comunidad, comunión. Repito, no solamente con Cristo, comulgamos a Cristo, sí, pero nos unimos entre nosotros. Es que el pan, igual que está formado por muchos granos de trigo, y forman un solo pan, así también los cristianos cuando comulgamos, pues somos como esos granos de trigo que formamos un solo cuerpo, un solo pan, digamos, que es el cuerpo de Cristo. O sea, fijaos qué denominaciones, todas y cada una de ellas tan maravillosas, las que nos ha ofrecido el Yucat y con las que nos referimos a la Eucaristía y la explicamos, la conocemos. Así que yo os invito a que, bueno, pues después del programa, no me refiero justo después, pero a lo largo de la semana, pues profundicemos cogiendo el Yucat y repasando pues esto que nos ha dicho, que es tan precioso, tan bonito. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo otra canción. En este caso es de Céline Dion y se titula Estoy vivo, en inglés, I'm alive, porque es en inglés esta canción, pero ya lo que va repitiendo esta maravillosa cantante Céline Dion, pues es muy significativo también eucarísticamente hablando. Estoy vivo, el cuerpo vivo de Cristo y nosotros que quedamos vivificados por la Eucaristía. Es una canción muy marchosa, pero muy bonita y muy pegadiza, y vamos a escucharla con este sentido de la alegría por estar vivos en Cristo, vivos en la Eucaristía. God knows that
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues abiertos quedan nuestros micrófonos de Radio María para todos los oyentes que queráis enviarnos vuestras preguntas y, en primer lugar, vuestras respuestas, que ya tenemos muchas. Vamos a saludar a Paloma Méndez, que la tenemos en el control de sonido, y nos va a decir lo que han respondido nuestros oyentes, que han respondido a la pregunta que hemos hecho hoy. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, padre. Pues ha sido casi unánime la respuesta. Es verdad que hay algún oyente que en vez de 5 sílabas ha entendido 5 palabras, o sea, 5 letras, perdón. Entonces ha dicho respuestas como altar, trono, copón, pero la mayoría, inmensa mayoría de oyentes, además han sido muy rápidos, han dicho que la respuesta es tabernáculo. Además hay un oyente que dice: me ha picado la curiosidad sobre el origen de la palabra y he leído ahora en internet que significa tienda de campaña, haciendo referencia a la tienda que cubría el Arca de la Alianza, así como un dato que nos da un oyente, y esa ha sido la respuesta general, tabernáculo. Muy bien, pues formidable. Además, oye, también gracias a ese oyente que ha entendido lo de 5 letras, porque, oye, pues también es curioso ver que palabras tan vinculadas con la Eucaristía como altar, trono, copón, pues tienen 5 letras. Muy bien. Pero nos referíamos efectivamente a esta, 5 sílabas, tabernáculo. Y como ha apuntado muy bien esta oyente, pues se refería, es una palabra pues con sabor bíblico del Antiguo Testamento, porque se denominaba así a la tienda móvil o transportable donde se custodiaba el Arca de la Alianza, la tienda que acompañaba, digamos, al pueblo de Israel, pues como nuestros sagrarios nos acompañan hoy a nosotros, donde está el Señor. Así que el tabernáculo de la nueva alianza es el sagrario, que contiene a Jesucristo en la Eucaristía. Perfecto, muy bien. Pues vamos ahora, Paloma, si te parece, con las preguntas, que creo que hay por lo menos 2, ¿verdad?, que nos han enviado nuestros oyentes. Sí, la primera de ellas es una oyente que nos dice: si tanto la celebración como el sacramento se llaman Eucaristía, ¿cómo podemos diferenciarlos al explicárselo a los niños? Ajá, muy bien. Pues sí, los dos nombres, a ver, es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y cuando lo celebramos, le llamamos la misa, la Santa Misa. Entonces, bueno, pues a los niños, como a los mayores también, pero bueno, a los niños de una manera sencilla, es el sacramento de la Eucaristía, que es, en general, yo suelo decirlo así: la Eucaristía, ¿cuánto dura? 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y la misa dura, pues, media hora o 3/4 o 1 hora, según el sacerdote. Pero bueno, que entiendan que la Eucaristía es el sacramento en general, que incluye lo que es la celebración, pero incluye también después la presencia en el sagrario, después de la misa. Lleva también consigo pues lo que es la adoración eucarística en la custodia. Eucaristía es el Corpus Christi, Eucaristía es, pues eso, todo contacto vivo con Jesucristo en las especies sacramentales del pan y del vino consagrados, ¿no? Y luego el momento de la celebración de la misa, donde todos nos unimos, es eso, la misa. Entonces yo creo que no es difícil que lo entienda un niño, ni que lo entendamos nosotros también, aunque utilicemos a veces pues la palabra, bueno, muchas veces, la Eucaristía, para referirnos a la misma celebración de la Eucaristía de las 11, la Eucaristía de las 12 o la de las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, ¿y alguna otra pregunta más, Paloma? Sí, tenemos otro oyente que nos dice: ¿la comunión se puede recibir de igual manera en la boca que en la mano? A ver, son las 2 formas de recibir la Eucaristía, Entonces, y es un tema pues muy interesante, peliagudo a veces, porque
Vamos a ver, son dos formas válidas de recibir la Eucaristía. No podemos ponernos cabezones defendiendo nada más que una de las dos, ¿no? Porque la Eucaristía precisamente es signo de unidad. Se tiene que recibir siempre con ese respeto y con esa veneración tremenda, saber a quién recibimos y hacerlo con todo el cariño, con todo el amor. Entonces la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia pues se fue imponiendo la forma de recibirlo en la boca como ese signo de reverencia, de recibir a Jesús directamente de las manos del sacerdote a nuestra boca y comulgarlo así, ¿no? Y con toda reverencia pues hacerlo, ¿no? La comunión en la mano se hacía ya en los primerísimos siglos de la Iglesia, bueno, y la Iglesia la permite y lo sigue haciendo ahora, y sobre todo ahora, pues lo sabemos bien, con motivo de la pandemia y demás, pues hasta llegó a aconsejarse, claro, que fuera pues la forma de recibir al Señor en esos momentos, digamos, de que teníamos que tener todos un poco de cuidado con el tema contagios y demás. Entonces, de una u otra manera, de verdad, no hacer tanto problema como hacemos a veces de esto, ¿no? Pues cada fiel la recibe de la manera que lo considere oportuno. Eso sí, con toda reverencia tiene que comulgar el que comulga en la boca y con igual reverencia tiene que comulgar el que comulga en la mano. Es decir, bien, sin prisas, de cara siempre al ministro de la Eucaristía, porque a veces pues recibiendo al Señor en la mano, pues nos damos la vuelta y vamos comulgando mientras nos vamos al sitio o esperamos a llegar al mismo sitio para comulgar y eso la Iglesia pues dice que no, que sea siempre delante del ministro que distribuye la comunión. Esto es importantísimo porque, bueno, pues el ministro lógicamente si ve que una persona se da la vuelta, pues le dirá, oiga usted, no vaya usted haciendo procesión del Corpus ahora con la Eucaristía que lleva en la mano, sino que la debe comulgar delante del ministro, porque retirándose un poquito de la fila, si es necesario, pero delante siempre al altar, ¿no? Y bueno, pues también junto con eso está la cuestión de recibir al Señor de pie o de rodillas, pues bendito sea Dios, que se pueda recibir y que nadie pues ponga pegas a ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, pues de verdad, insistir en lo fundamental, que es recibir al Señor y no quedarnos, digamos, en las formas que bueno, pues uno puede, por supuesto, preferir una y hasta defender una y las bondades de una frente a la otra, pero no hasta el punto de descalificar o de excluir completamente a la otra o de dar unas razones que bueno, pues si la Iglesia permite que sea de una forma y de otra, pues bienvenido sea y no somos nosotros quienes para enmendar la plana a lo que la Iglesia nos dice, ¿no? O sea que creo que es una pregunta muy interesante y que da lugar pues a muchos debates que en el fondo pues tampoco tienen que ser, si son debates que sean constructivos siempre, ¿no? Pero no excluyentes o divisorios en la Iglesia, ¿no? En cuanto a la manera de recibir al Señor. Muy bien, Paloma, no sé si hay alguna pregunta más. Pues de momento no, padre. De momento no, pero ya sabéis que a través del correo electrónico, que creo que ahora mismo estoy viendo que está llegando alguna, pero es que ya llega el momento de despedirnos y entonces no podemos darle paso. Bueno, la contestaremos, Dios mediante, el día que viene, el martes que viene, si Dios quiere, porque continuaremos con el programa, con el tema de la Eucaristía. Aún nos quedan otros 3 programas con números, los números del Youcast referidos al sacramento de los sacramentos, a la Eucaristía. Mientras tanto, pues nos vamos despidiendo ya, recordándoos, como siempre hacemos, que podéis enviarnos vuestras dudas, sugerencias, comentarios, etcétera, al correo electrónico youcat@radiomaria.es y que también podéis encontrar este programa, como todos los anteriores y todos los demás de Radio María, en el podcast de Radio María, que entrando en la página radiomaria.es. Bajarlos, compartirlos, importantísimo, que los podamos compartir también con las personas que sabemos que hasta ahora pues no pueden oír en directo el programa, pero sí que lo pueden oír después y que les puede hacer mucho bien. Pues nada, amigos, un abrazo muy grande a todos y esperando que nos encontremos de nuevo el martes que viene, me despido
con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¡Feliz semana, amigos! Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.